Voy a quitarlo. Bueno, presten atención pues. Eh, esto voy a quitarlo. Primero, vamos a ver. Tengo esta variable global tipo entero que almacena el año actual. Tengo esta variable tipo float global que almacena el salario mínimo. Tengo estas dos variables tipo entero, tipo int, que almacenan la cantidad de empleados, perdón, que almacena la cantidad de compradores rechazados y este que almacena la cantidad de compradores cancelados. Tengo esta variable tipo float que almacena el valor de los apartamentos de cada bloque. Este almacena el valor de los apartamentos del bloque 1 que en el parcial decía que eh, costaba 150 salarios mínimos. Entonces hice que esta variable fuera igual a salario mínimo por 150. Bueno, y lo mismo hice con las otras dos variables, para el bloque 2 y para el bloque 3. Aquí tengo una estructura que almacena una fecha, tiene su día, mes y año. Aquí tengo una estructura, eh, cuotas, que bueno, almacena la cuota inicial, cuotas pagadas, valor de cuotas, total pagado, número de cuotas. Aquí tengo una estructura para los compradores que contienen todos los datos del comprador. El nombre, apellido, fecha de nacimiento. Aquí tiene su variable tipo cuotas que, bueno, almacena su cuota inicial, las cuotas pagadas, el valor de cuotas. Bueno, aquí tengo tres matrices de tipo comprador. Bueno, que almacena los compradores, este almacena los compradores del bloque 1, este almacena los clientes del bloque 2 y este almacena los clientes del bloque 3. Es una matriz de 10 por 8, tiene 10 filas y 8 columnas. ¿Por qué lo hice así? Porque en el parcial decía que el bloque 1 contenía 10 pisos y 80 apartamentos. Por lo que significa que cada piso contiene 8 apartamentos. Eh, o sea, las filas son los pisos, ¿no? Y las columnas son los apartamentos. Entonces, 10 pisos, o sea, 10 filas y 8 apartamentos por piso. Lo mismo hice con el bloque 2 que decía que tenía 10 pisos y 60 apartamentos, o sea, 6 apartamentos por cada piso. Y lo mismo con el bloque 3 que decía que tenía 30 apartamentos, o sea, 3 apartamentos por cada piso. Tengo estos dos arreglos de tipo comprador. Este almacena eh, los compradores rechazados y este almacena los compradores cancelados. Bueno, bueno, tenemos aquí tengo las funciones.
tenemos el menú, que básicamente lo único que hace es mostrarnos el menú, obviamente. Bueno, este menú está dentro de un do while que se repetirá siempre y cuando OP sea menor a 1 o mayor a 8. O sea, si ingresa un dato que no, una opción que no existe. Eh, ¿Qué más? Tenemos la función tarea, que recibe un parámetro de tipo o de tipo int, que este parámetro, esta variable será la opción que elija el usuario. Aquí vemos que tenemos esta variable llamada OP de tipo entero y almacenará la opción que elija el usuario. Entonces llamaremos a la función tarea enviándole por parámetro la variable OP, es la opción que elija el usuario, ¿no? Entonces aquí dentro de esta función tarea tendrá un switch que verificará OP, esta variable aquí. Si el usuario elige la opción 1, o sea, la opción registrar, vamos a ver la opción registrar, me manda a la función registrar. Si elige 2, me manda a la función mostrar apartamentos y así. Tenemos la función registrar, que lo que hace es, bueno, registrar un comprador, ¿no? Podemos ver que nos pide el tipo de documento, el número de documento, el nombre, el apellido. Bueno, ¿qué más podemos ver aquí? Aquí vemos que si dentro de la función registrar creamos una variable de tipo comprador que irá almacenando los datos que ingrese el usuario, ¿no? Entonces al final cuando termine de ingresar los datos, verificará si cumple las condiciones por aquí, si cumple las condiciones para, para comprar el apartamento, ¿no? Aquí verifica las condiciones para el bloque 1, aquí verifica las condiciones para el bloque 2 y aquí verifica las condiciones para el bloque 3. Entonces tiene este switch que verifica el bloque, ¿no? Si el bloque 1 verifica las condiciones para el bloque 1 y así. Bueno, entonces vemos aquí, tenemos nuestra variable tipo comprador que se llama datos, que irá almacenando los datos que ingrese el usuario, ¿no? Entonces mirará, si el salario es mayor al salario mínimo por 2, o sea, 2 millones, y el puntaje de data crédito es mayor a 250 y tiene más de 3 años en la empresa, entonces esos datos que, que hemos ingresado se irá para los compradores del bloque 1. De lo contrario, si no cumple con las condiciones, irá para la variable rechazados. eh, Irá para los rechazados y así con los demás bloques. Bueno, tenemos aquí también se llama, bueno, vamos a aquí en registrar vemos que llama a la función mostrar apartamentos, que bueno, mostrar apartamentos eh, recibe dos parámetros de tipo int.
el bloque y el piso. Bueno, eh, verifica si aquí dentro con este switch verifica bloque, ¿no? Este parámetro, esta variable. Si es caso 1, o sea, si es bloque 1, me mostrará los apartamentos del bloque 1. Y también el piso, ¿no? Entonces, me mostrará los apartamentos del bloque, los apartamentos disponibles de el bloque y el piso que ingrese el usuario, ¿no? Aquí si es caso 2, pues nos mostrará los apartamentos del bloque 2 y el piso que ingrese el usuario, así con los demás. ¿Qué otro? Asignar apartamentos. Bueno, esta función también es llamada en el método registrar. Y bueno, básicamente lo que hace es, vamos a ver, pide como parámetros dos variables de tipo entero, que se llama bloque, y otro piso. Y bueno, entonces el usuario ingresa el bloque y el piso en el que quiere estar, y dentro de esta función pues eh, elige el apartamento. Aquí por ejemplo, si el apartamento es igual a 1, si el apartamento que ingresa el, el usuario es igual a 1, significa que ya está ocupado. Por lo que aparecerá un mensaje que dice el apartamento ya ha sido comprado. ¿Qué otra tenemos aquí? El asignar cuotas. Bueno, este lo vemos ahora. Consultar clientes. Bueno, vemos que este método o esta función retorna una variable de tipo comprador. Ya verán por qué. Eh, Cuando esta función es llamada, bueno, nos pide un documento bueno, nos pide un documento, ¿no? Crea una variable de tipo comprador y, bueno, veamos, tiene una variable de tipo booleana que es igual a falsa, ¿no? Eh, Primero recorrerá las posiciones del bloque 1. Pueden ver aquí, si bloque y j.numDoc, o sea, numDoc es la variable que almacena el documento del comprador, ¿no? Si es igual a doc, que doc almacena el documento que ingresa el usuario, entonces encontrado, o sea, esta variable booleana encontrado será igual a true, o mejor dicho, verdadero, ¿no? Si no es encontrada, entonces encontrado seguirá siendo igual a false. Entonces, si encontrado sigue siendo igual a false, verificará en el bloque 2. Y si sigue siendo igual, si no lo encuentra, pues sigue siendo igual a false, entonces verificará en el bloque 3. Entonces, si encontrado sigue siendo igual a false, significa que no lo encontró en ninguno de los tres bloques, por lo tanto mostrará un mensaje que dice cliente no encontrado. Bueno, en caso de que encuentre, el documento, bueno, encontrado será igual a true y nos mandará esta función info cliente, que nos mostrará la información del cliente. Vamos acá, info cliente,
Info cliente recibe como parámetro una variable de tipo comprador. Podemos ver que acá en consultar cliente le enviamos al info cliente esta variable que bueno, esta variable que es el comprador que encontramos, ¿no? El comprador que encontramos se lo enviamos a info cliente aquí y info cliente lo que hace es mostrar los datos de ese comprador que le enviamos, ¿no? ¿Qué más? Tenemos esta que dice clientes. Aquí nos mostrará como primero los... espera. Ay, nos mostrará los clientes aprobados, ¿no? Entonces dice aquí, si bloque y j.apartamento es igual a 1, significa que eh, eh, es un comprador aprobado. Por lo tanto, nos mostrará la información, nos irá a info cliente y le enviaremos ese comprador como parámetro y nos mostrará los datos de ese comprador. Eh, y así con los demás bloques, ¿no? Los rechazados. Aquí podemos ver que nos va a mostrar todos los compradores rechazados. Y en cancelado, pues nos mostrará con un for. Entonces se muestra con un for. eh, los compradores cancelados. Bueno, cancelar. En esta básicamente, bueno, tenemos un cliente que es igual a tenemos una variable tipo comprador. Ponga mucha atención a este a esta función porque es como difícil de explicar. Tenemos una variable tipo cliente, perdón, una variable cliente llamada cliente que es de tipo comprador, ¿no? Pues, y esto es igual, ya sabemos que la función consultar cliente, ¿en dónde está? Eh, consultar cliente. Consultar cliente es de tipo comprador, esta función. O sea que retorna una variable tipo comprador. Que, bueno, es cuando encuentra al, al cliente, vemos que esta variable cliente será igual al cliente que encontramos, ¿no? Y si no lo encuentra, pues esta variable cliente va a estar vacía, nombre vacío, todo vacío. Bueno, por ejemplo, en el caso de apartamento, será igual a 0, ¿no? Si no lo encuentra. Y si lo encuentra, pues será igual a 1. Entonces, bueno, ya sabemos que esta función retorna esta variable cliente, ¿no? Que será igual al cliente que encontramos. Si no lo encuentra, pues simplemente retornará esta variable cliente totalmente vacía. Todas las variables numéricos de esta variable que retorna será igual a 0 si no lo encuentra, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, estamos en cancelar. Estamos en cancelar. Entonces creamos una variable que se llame cliente tipo comprador
y será igual a lo que retorne esta función. Será igual a la variable que retorna esta función, ¿no? Bueno, entonces si cliente, eh, si esta variable de tipo comprador, punto apartamento, es igual a 1, significa que encontró al comprador, ¿no? Entonces nos muestra, en el caso de que lo haya encontrado, bueno, nos mostrará un mensaje que dice confirmar pago de cuota. Bueno, en caso de que elija, por ejemplo, el 3, que es una opción que necesita, nada más está el 1 y el 2, sí o no. En caso de que elija pues 3, mostrará opción no válida. Bueno, si OP es igual a 1, o sea, si elige que sí, pago de cuotas. Tiene el pago de cuotas. Cancelar. Cancelar. Bueno, cancelar. Bueno, aquí me faltó hacer lo que hice en la de pago de cuotas, que es para que el usuario no vaya a elegir una opción que no existe. Vamos a hacerla de una vez para explicarle esa parte. Creamos un do while. Dentro del do while ponemos el mensaje que será cancelar compra, sí, no. Y si OP, o sea, si lo que ingrese el usuario es mayor a 2, o sea, por ejemplo, si elige un número mayor a 2, si elige por ejemplo el 3, o si OP es menor a 1, por ejemplo, si elige el 0, esto se volverá a repetir, me volverá a preguntar. Le ponemos aquí, si escribimos esto mismo. Cierra, cierra ahí. Si, si OP es mayor a 2 o menor a 1, entonces nos mostrará un mensaje, o sea, que diga la, o- la opción no existe. Bueno, la opción no existe. Bueno, en el caso de que elija uno, eh, este comprador se almacenará en la variable, en los cancelados, ¿no? Se almacenará en los cancelados y el apartamento de este comprador será igual a 0, o sea, ya no tendrá el apartamento. Eh, y en caso de que elija 2, pues no pasará nada. Y aquí la variable y cancelado, que es la que va contando los cancelados, se sumará. O sea que significará que habrá un cancelado más, ¿no? Cada vez que cancelemos a un comprador, esta variable será sumando en 1. Bueno, la de pago cuota. Bueno, tenemos una variable tipo entero que se llama piso. Piso almacenará el, el piso del cliente, ¿no? De esta variable. Entero
perdón, apartamento, que es una variable tipo entero, tipo int, será igual a cliente punto columna, que punto columna almacena la columna en la que está el apartamento del, del cliente. Entonces apartamento será igual a cliente punto columna. Bueno, bloque, que es de tipo entero, almacena el bloque del cliente, ¿no? Entonces, vamos aquí. Switch, este switch verifica el bloque. Si es bloque 1, bueno, almacenará en bloque 1, en la posición, en la fila, piso y columna apartamento. O sea, por ejemplo, si piso es igual a 1 y apartamento es igual a 1, entonces almacenará bloque 1 en la posición 1, 1, punto cuota será igual a cliente.cuota. Bloque 1 en la posición 1, 1, punto deuda, se le restará el valor de la cuota. O sea, la deuda total que tiene, se le restará el valor de la cuota, que es lo que pagará, ¿no? Al total pagado se le aumenta el valor de la cuota y a la deuda se le disminuye el valor de la cuota. Y así con los otros pisos. Y veo que, bueno, vamos a ver una cosa. Si bloque 1, piso, apartamento, punto cuota, punto total pagado, es mayor o igual a bloque 1, piso, apartamento. Esto aquí, equiparlo. Creo que va a hacer algo ahí, pero al final no lo hice. No lo hice. Bueno, ¿por dónde voy? Bueno, razón de rechazo. Aquí nos mostrará. Aquí nos mostrará todos los. Razón de rechazo. Bueno, aquí razón de rechazo pide como parámetro un. Bueno, esta función razón rechazo pide como parámetro una variable tipo comprador, ¿no? Entonces este switch verificará el bloque de esta variable tipo comprador. Si es igual a 1, o sea, si es del bloque 1, mostrará, bueno, si es del bloque 1, verificará si rechazado punto salario es menor al salario mínimo por 2, pues me mostrará mostrar un mensaje que dice razón de rechazo, salario mínimo menor a 2 salarios mínimos vigentes, ¿no? Si rechazado puntaje de data crédito es menor a 250, mostrará un mensaje que dice razón de rechazo, puntaje de data crédito menor a 250. Y si razón de rechazo ingreso año es mayor a bueno, si esto lo que verifica es si lleva más de 3 años en la empresa, ¿no? Si lleva menos de 3 años, pues mostrar un mensaje que dice razón de rechazo, tiempo laborado menor a 3 años. Bueno, entonces en el caso de que sea del bloqueo, ya las condiciones cambian, ¿no? En el parcial decía que debía tener un salario mayor eh, debía tener un salario mayor a 4 salarios mínimos, ¿no? Entonces, aquí verifica si el salario es menor a
si es menor al salario mínimo, si es menor a 4 salarios mínimos, pues lo mismo mostrar razón de rechazo, salario menor a 4 salarios mínimos. Y así con los demás bloques. Vamos a ver. Subsidios. Bueno, esta fusión lo que hace es, vamos a ver, aquí me mostrará los compradores beneficiarios del subsidio y los no beneficiarios. Entonces, eh, cada comprador tiene una variable aquí, por ejemplo, en la estructura comprador. Vemos que cada comprador tiene una variable que se tipo booleana, se llama beneficiario, que será igual a true si es beneficiario. ¿En dónde se verifica si el comprador es beneficiario o no? Acá donde dice en registrar. Vamos a ver. Acá en registrar. Espera. No, perdón. Acá en comprobar beneficiario. Bueno, tenemos aquí la función comprobar beneficiario, ¿no? Esta función recibe un una variable tipo comprador, ¿no? Vemos que dentro de esta función hay hay otra variable de tipo comprador que será igual, que se llamará, bueno, cliente, y será igual a lo que recibe por parámetro esta función, ¿no? Entonces, si cliente, si esta variable, punto salario, es menor a 3.5 salarios mínimos, entonces se le disminuirá la deuda, ¿no? Y será beneficiario del subsidio. Si salario si el salario del cliente es eh, menor, si es mayor, ¿no?, a 3.5 salarios mínimos, pero es menor a 6 salarios mínimos, también será beneficiario del subsidio, pero ya la deuda no, se le disminuirá mucho menos que si el salario fuera menor a 3.5 salarios mínimos. Y si pues es mayor a 6 salarios mínimos, pues no pasará nada y seguirá siendo no beneficiario, ¿no? Entonces comprobar beneficiario retorna este, esta variable, ¿no? Que será usada acá en el registro. Registrar. Vamos a ver. Aquí. Aquí en registrar al empleado vemos que creamos una variable de tipo comprador que será igual al comprador que retorna este comprobar beneficiario, ¿no? Y pues yo creo que esto aquí, bueno, sí. Y entonces, pero yo creo que voy a hacerlo de otra forma.
Bueno, vamos así. Bloque uno piso, apartamento, punto deuda será igual a esta variable, a la deuda de esta variable, ¿no? Y el punto beneficiario será igual al beneficiario de esta variable. Bueno, ¿qué más? Creo que ya, creo que todo ya está. Vamos a ver. Bueno, pagar sanción. Pagar sanción. Bueno, dice en el parcial dice eh, que todo comprador eh, al cancelar la compra tendrá una sanción monetaria, ¿no? Entonces esta función pagar sanciones para pagar la sanción de un cancelado. Aquí pregunta cuánto pagará y la deuda de ese cancelado se le disminuirá al pago, que es lo que ingresa el... Bueno, aquí pregunta cuánto pagará, ¿no? Y lo que ingrese el usuario se guardará en esta variable llamada pago, ¿no? Entonces la deuda eh, de ese comprador se le disminuirá el pago. Bueno, eso es todo. Creo que ya. Vamos a ver. Cancelar, pago cuotas, cliente, su cliente. Ya. Ya todo está explicado. Y ya saben, ¿no? Si quieren, si no entienden lo que les acabo de explicar y quieren que les dé clases más detalladas sobre las variables, las funciones, las estructuras, eh, cobro 10.000 la hora. Ya tengo una clase preparada y todo. Bueno.